Bien, hermanos, vamos a comenzar hoy día. El tema que quiero tratar hoy día es muy importante para muchos cristianos, aunque es escatología y es un poquito complicado para muchos entender el Apocalipsis. Lo que quiero es predicar justamente sobre eso, sobre Apocalipsis. Y voy a predicar de Apocalipsis el capítulo 13, versículos 1 y 2. Voy a esperar ya solo unos minutos para que mis hermanos se conecten, por favor, para comenzar a predicar la palabra del Señor. Bien, voy a leer la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Bien. Esta aparece ahí en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice el texto, en el nombre de Jesús. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué le parece si oramos? Padre, estamos delante de tu presencia, queremos predicar tu palabra y oramos para que esta palabra toque vida, Señor, toque corazones y muchos puedan entender lo que estamos viviendo hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué extraño animal este, ¿no? Parece una mezcla de varios animales. Para entender bien el tema de quién es la bestia hay que leer 4 capítulos de la Biblia. El capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel, el capítulo 13 de Apocalipsis y el capítulo 17 de Apocalipsis. Estos 4 capítulos nos van a dar una imagen de quién es la bestia. ¿Ya? Vamos a tratar varios temas de Apocalipsis, espero que podamos. Así que hermanos, prepárese usted para escuchar palabra del Señor. Lo primero que tengo que decir es que esta bestia es la mezcla de 4 imperios. ¿Ya? 4 imperios que en el final de los tiempos se va a manifestar. Si usted lee el capítulo 2, ahí ocurre algo. Nabucodonosor tiene un sueño, pero no se acuerda, pero el sueño lo atormenta. Y él manda a los astrólogos y a todos los magos y a todos los que en su reino tenían cierto grado de evidencia que vinieran para explicarles el sueño. Lamentablemente él ya no se acordaba, así que ellos no podían interpretar el sueño porque no había cómo interpretarlo, porque no había quien lo interpretara. Ahora bien, empecemos a ver esto. Daniel le dice al capitán de la guardia que le avisara al rey, al Nabucodonosor, que esperara un tiempo porque él iba a orar y Dios le iba a contestar. Daniel ora y Dios le contesta y le muestra el sueño. El sueño se trata de una imagen grandota que tiene cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce y pies de barro y de hierro. Y era lo que Nabucodonosor había soñado. ¿Qué simbolizan estas 4 cosas? Simboliza el tiempo de los gentiles, ¿ya? Que comenzaba con justamente Nabucodonosor. ¿Por qué comienza con Nabucodonosor? Le voy a explicar. El trono de Israel no era un trono cualquiera, el trono de Israel era el trono de Dios. Y en ese trono sentaban los reyes de Israel. El primer rey que se sentó allí fue ya David. Y la Biblia dice claramente que cuando Salomón se sentó, no se sentó en el trono cualquiera, sino en el trono de Jehová. Eso aparece en Primera de Crónicas, en el último capítulo. ¿Ya? Y se sentó Salomón en el trono de Jehová en lugar de su padre David. Que significa que el trono de Israel era el trono de toda la tierra y el que se sentaba ahí era rey de reyes. Recordemos que con Roboán el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. David siguió en su dinastía con los reyes del sur,
de Judá, todos descendientes de David. ¿Hasta cuál? Hasta Sedequías. Sedequías fue puesto por Nabucodonosor como rey, pero él se rebeló contra Nabucodonosor y Nabucodonosor lo mandó a matar. Él quiso arrancar porque había una caverna que desde la ciudad de Jerusalén bajaba y salía camino a Jericó. Él arrancó con un grupo de su gente hacia allá y ocurre que la Biblia señala claramente que Nabucodonosor ya lo alcanzó, le quitó los ojos. Sedequías fue el último rey que se sentó sobre el trono de Jehová. Es interesante que en este capítulo 2 de Daniel, Daniel llama a Nabucodonosor rey de reyes. Es interesante que le llame rey de reyes. ¿Por qué? Porque ese es el título que tenían los reyes de Israel, que significa que con él comenzó ya el tiempo de los gentiles, en que los gentiles habían de sentarse en el trono de Jehová y no un judío. El capítulo 4 del libro de Daniel habla de Nabucodonosor cuando Dios le cambia su corazón de humano a un corazón de bestia. ¿Ya? Y él empieza a comer como los animales durante 7 años. Y claramente luego dice, hasta que venga aquel cuyo es el honor, y él se sentará en su trono. Aquel cuyo es el honor es Cristo. Pero desde Nabucodonosor que nadie se sentaba en ese trono. Todos los reyes que vinieron después se sentaron en el trono de Jehová y eran gentiles, paganos. El último que se va a sentar ahí es el anticristo. Sigamos con lo que la Biblia señala. Cuando Nabucodonosor le pregunta a Daniel sobre el sueño y él se lo explica, le dice, la cabeza de oro es el imperio babilónico. Luego viene otro imperio detrás de él, que es el imperio medo-persa, que es el pecho de plata. Después viene el vientre de bronce, que es el imperio griego, y después viene el imperio romano, que son las dos piernas, porque el único imperio que se dividió en dos fue Roma. El imperio Roma, en Occidente, y Constantinopla, lo que es Estambul hoy día, en el Oriente. Este imperio fue el único que se dividió en dos. Ahora, bien importante entender que los pies al final tienen 10 dedos. Dice que en el tiempo de los 10 reyes, que son los 10 dedos de los pies, ya cayó una roca sobre la imagen y la desmenuzó. Esa roca es la venida del Señor Jesús. Ahora, bien importante esto, amados, entenderlo. ¿Por qué? Porque esta es una imagen de la visión del hombre acerca de estos reinos. Pero luego en el capítulo 7, Dios a Daniel le muestra otra visión de 4 animales. El primero es un león con alas, el segundo es un oso que tenía 3 costillas en su boca, el tercero un leopardo con 4 cabezas y el quinto una bestia terrible. ¿De qué está hablando esta bestia? ¿De qué está hablando esto? Está hablando justamente del mover del final de los tiempos. El león representa la cabeza de oro, el imperio babilónico. La plata, que es el pecho de plata, representa ya al oso con 3 costillas en su boca y que caminaba medio chueco. ¿Por qué? Porque el imperio medo era más grande que los persas. Y las 3 costillas representan la coalición anterior, Babilonia, ya, Frigia y Elam. Esos 3 países hacían el imperio babilónico. Así que el oso representa a Medo-Persia. Y luego el leopardo de 4 cabezas representa justamente al vientre de bronce. Y la bestia terrible representa al imperio romano, que son los 2 pies, en parte de hierro y en parte de barro. Así que ahora entendemos este capítulo 13, que esta bestia que tiene una forma de oso, leopardo y león, ya representa al imperio final, que va a tener toda la fuerza de estos 4 imperios. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos representa una verdad espiritual. Babilonia representa la confusión religiosa, ¿ya? Medo-Persa representa el misticismo.
Grecia representa ya la inmoralidad y Roma representa la democracia. Si usted nota, estos cuatro imperios se juntan en uno. Significa que esta bestia va a tener cuatro poderes sobre el mundo. El primer poder es el imperio babilónico, va a tener una confusión religiosa y hoy día la tenemos a los locos, hermano, una confusión religiosa tremenda. ¿Ya? Luego, oso, sus pies como de oso, que significa que el imperio medo-persa va a levantarse con toda esta cuestión de la astrología, los platillos voladores y otra tanta cantidad de cosas que la gente hoy día ve mística. Más que nunca, los videntes, los brujos, están en la televisión enseñando a la gente a adorar a Satanás. Y luego el león, la boca del león, ya imperio babilónico, el oso, el imperio medo-persa y el leopardo. El leopardo representa justamente al imperio griego. ¿Por qué cuatro cabezas? Porque ocurre que el imperio griego, lamentablemente, el rey primero, que fue Alejandro, murió muy joven. Y en su lugar quedaron cuatro generales. Sus cuatro generales quedaron a cargo del reino. Entre ellos los más importantes son los seleucidas y los ptolomeos. Los ptolomeos gobernaban Egipto, ¿ya? Y los seleucidas gobernaban desde Siria hacia abajo, ¿ya? Ahora es interesante que entre los ptolomeos tenemos a una muy conocida nosotros por la historia, que es Cleopatra, una ptolomea, que gobernaban en Egipto. De entre los seleucidas, la Biblia claramente señala en el capítulo 8 de Daniel acerca de dos bestias, un carnero y un macho cabrío de un cuerno. La Biblia señala que el macho cabrío venció al carnero, lo pisoteó e hizo lo que quiso. Eso es lo que pasó con el imperio medo-persa. Los griegos eran mucho menores en cuanto a ejército, pero mucho más ordenados que los medo-persas, que no tenían un orden, sino simplemente atacaban en bandada. Nosotros tenemos varias historias de los griegos, recordemos los 300, que es una película que habla de justamente Esparta. Bueno, los griegos fueron vencidos por los medo-persas, vencidos. Perdón, los griegos vencieron a los medo-persas, esa es la verdad, no al revés. Los griegos vencieron a los medo-persas y Alejandro conquistó hasta la India. Cuando murió, sus generales quedaron a cargo del imperio. Los seleucidas ya en la Tierra Santa. Dice que este carnero, este macho cabrío, perdón, su primer cuerno se quebró y de él salieron cuatro cuernos. Y de entre los cuatro salió uno pequeño que fue hasta la Tierra Santa. Y este cuarto, digamos, este cuerno pequeño es Antoquio Epifanes, un seleucida. Epifanes se le llama porque era loco. Él ofreció una cerda en el altar de Jehová y puso estatuas de hombres desnudos en toda la ciudad de Jerusalén. Esto provocó justamente una guerra entre los judíos, ya, contra los griegos, luego contra los romanos. Estos 10 dedos de los pies de la imagen de esta bestia terrible es Roma, que a través de la democracia, y quiero que me escuche bien, va a gobernar el mundo. Hoy día tenemos dos bandos, la derecha y la izquierda. La derecha representa a la bestia y la izquierda representa a God y Magog. God y Magog representa todo el movimiento comunista. God significa oso y Magog la tierra del oso. Bueno, el comunismo y el marxismo, el leninismo nacieron en Rusia. Invadieron China, Corea del Norte, Vietnam, Cuba, Venezuela, Argentina y quieren gobernar Chile. Y esa es la verdad, hay una guerra entre la izquierda y la derecha. ¿Qué debe hacer un cristiano? Debe entender, amados, que el comunismo no quiere el cristianismo. Es contrario al cristianismo.
y la derecha es católica. Comúnmente son católicos los que son de derecha. Pero nosotros tenemos que aprender una cosa. En este tiempo estamos en una guerra. ¿Por qué? Porque el mundo está en un conflicto tremendo entre el gobierno de la izquierda y la derecha a nivel mundial. Es una guerra entre China, Rusia, Estados Unidos, y los aliados de Estados Unidos y los aliados de Rusia. Es una guerra en que nosotros estamos metidos entre medio. ¿Y qué tenemos que hacer? Quieren cambiar justamente la constitución en Chile. ¿Para qué? Para parar a la iglesia. Porque lo que el diablo quiere es detener a la casa del Señor. Detener a la iglesia. ¿Por medio de qué? De edictos en la constitución que no nos van a permitir hacer cultos. Es lo que el diablo quiere. Viene persecución. Si gana, hermanos, el apruebo, espérese la persecución que va a venir contra la iglesia. Nos van a quitar el derecho a culto. Hoy tú tienes el derecho de criar tus hijos y el Estado solamente aporta para la educación. Pero si es aprobada la Constitución, nos van a quitar el derecho sobre nuestros hijos y van a permitir que el Estado, porque los comunistas son estatistas, creen que todo tiene que ser del Estado, que nada puede ser privado, que no existe el derecho de ser privado, que no existe derecho a nada, no eres dueño de nada, todo lo tiene el Estado. Esa es la idea de God y Magog. En todos los países donde gobierna el comunismo, ese es el principio estatista. Y aprenda esto. El Estado nunca hace algo bueno, nunca. ¿Por qué? Porque el Estado no produce plata, solo gasta plata. Los privados son los que producen. Y ese es un principio bíblico. Cuando alguien dice, no, que la igualdad, recuerda lo que Cristo dijo. Siempre habrá pobres entre vosotros. Siempre habrá pobres entre vosotros. Así que la verdad es que el problema no es la igualdad, el problema es la pobreza. Necesitamos aprender nosotros como cristianos que Dios muestra que hay pobres. Y los pobres tienen una cuestión, son bendición para los que tienen. Porque el que da al pobre a Jehová presta. No toda la frase es bíblica, no estoy imponiendo ninguna cosa, estoy mostrando lo que la Biblia señala. La Biblia señala ya que el que da al pobre a Jehová presta. Por tanto, todo pobre es una bendición para el que tiene. ¿Por qué? Porque podemos aportar para ellos, para que tengan. Ahora, siempre habrá desigualdad, siempre. El reino de Dios no trae igualdad. El reino de Dios trae bendición. Podemos tener o no tener. Recuerde que Pablo dice en el libro de Filipenses, cuando nosotros empezamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si lee el versículo anterior, notará, dice, y en todo y por todo he sido enseñado, como a tener abundancia, como a padecer necesidad. ¿Notó? Dios no está proveyendo riquezas. Dios no te promete riquezas. Dios te promete salvación. Las riquezas simplemente son un estorbo para muchos cristianos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo, no podéis servir a dos señores, o amarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que, amados, estoy hablando de que usted tiene que conformarse con lo que tiene, no ambicionar más. Usted tiene que preocuparse por su salvación, no por lo que ocurre en esta vida, porque esta vida es corta. Nosotros tenemos una vida mejor en el reino de los cielos. En el gobierno de Dios, que en el milenio está, no vamos a padecer necesidades. Va a ser un gobierno perfecto. Porque la ley de Moisés provee todo para que nadie pase hambre, nadie pase necesidad. Ya no habla de igualdad, pero habla de justamente que nadie debía pasar necesidad. El caso bíblico es Ruth. Cuando Noemí viene a la tierra de Israel de vuelta, se había ido a otro país, viene de vuelta, la costumbre de Israel es que no habían cercas. Los pobres podían entrar y recoger de las espigas cuando había cosecha. Ir y entrar a las viñas y comer, ir y entrar a los lugares y comer fruto, porque era para los pobres y para los necesitados. La Biblia claramente señala que hay pobres y que Dios proyecta justamente a los pobres.
Dios tiene claramente un principio para nosotros. Nosotros tenemos que orar para que Dios ya nos libre de lo que viene. La bestia se va a establecer. ¿Y quién es la bestia? El mercado común europeo ya es la bestia. El capítulo 13 habla de una segunda bestia. Esta segunda bestia no es otro que Estados Unidos, que obligará a las naciones del mundo a adorar a la bestia. Hay una guerra, amados, entre la derecha y la izquierda. Y no es una guerra física, es una guerra espiritual. El mundo espiritual se mueve justamente con la intención de esclavizar a la iglesia. ¿O cree que esta pandemia es simplemente porque sí? No, ha detenido a la iglesia. No podemos predicar en las calles, no podemos hacer culto, se nos prohíbe muchas cosas, se nos entierra encerrados, porque el diablo no quiere lo que viene, él sabe lo que viene, él lo ve, viene un avivamiento como jamás se ha visto, y el diablo quiere detener esto de alguna manera. Aprenda esto, Dios va a hacer todo y va a cambiar este mundo y nos va a permitir ganar miles para Cristo. Amén a eso. Porque a la iglesia el diablo ni el infierno, ni Satanás, ni nadie va a poder pararla. Roma persiguió a la iglesia, pues cuando Roma persiguió a la iglesia, en tiempos del siglo segundo, tercero, la iglesia se hizo más fuerte. Cuando la iglesia se hizo estatista, se volvió parte del Estado, la iglesia se pudrió toda. Se destruyó la iglesia y nació lo que hoy día conocemos como la Gran Ramera. La iglesia católica, apostólica y romana. Nada más que eso. Claro, ¿por qué? Porque la iglesia no tiene que ver con el Estado. Nosotros no tenemos que ver, nosotros vivimos en un reino aparte, no somos de este mundo, no peleamos por las cosas de este mundo, pero tenemos que defender nuestros derechos para poder predicar con libertad, para enseñar a nuestros hijos con libertad, que el diablo no los tome, que el diablo no los arrastre, que el diablo no los capture, que el diablo no los tome. El diablo quiere tomar a tus hijos, a los míos, quiere tomar nuestras generaciones, quiere atrapar a nuestra generación y llevarla justamente a una guerra. Lo que está pasando en Argentina es un simple ejemplo. Hay una guerra allí, una guerra terrible contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la pobreza que hay en Argentina es tremenda. La cantidad de muertos que hay y la cantidad de infectados. Ellos hicieron la cuarentena más grande del mundo y hoy día tienen la economía más terrible. Usted tiene que entender que cuando el Estado toma todos los poderes, se vuelve un monopolio estatal, una tiranía, una dictadura comunista. Y lamentablemente eso impide que el Evangelio avance, impide que el Evangelio crezca, impide que el Evangelio logre las metas que Cristo nos propuso. Dios nos propuso predicar en todo el mundo, pero si hay persecución, aprenda esto, nosotros vamos a lograr vencer y vamos a lograr avanzar hacia lo que Dios tiene planificado para la iglesia. Él no viene a buscar una iglesia cualquiera, Él viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Él no viene a buscar una iglesia derrotada, encerrada entre cuatro paredes. Él viene a buscar una iglesia que va a lograr conquistar al mundo. Miles van a ser salvos por la predicación de la iglesia. Miles van a conocer a Jesús por la predicación de la iglesia. La iglesia va a alcanzar. Si no podemos predicar con libertad, podemos predicar hasta a través de estos ya procesos tecnológicos que hay hoy día, las redes sociales. Podemos predicar y alcanzar a miles con la palabra del Señor. Miles tienen que venir a Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? La iglesia no ha estudiado la palabra. La iglesia, el diablo ha trabajado fuertemente para que vivamos en ignorancia, para que prediquemos tonteras, para que no hablemos lo correcto, para que no digamos lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que viene para adelante al mundo no es bueno. No es bueno. Ahora, tenemos que entender que esta bestia se tiene que despertar porque el anticristo es el gobernante de esta bestia. El anticristo es el gobernante y el anticristo es un israelita de la tribu de Dan. Capítulo 49, versículo 17 del libro de Génesis. Dice, será Dan rastro de serpiente, víbora junto al camino que muerde los pies del caballo y hace caer al jinete hacia atrás. Es interesante que la tribu de Dan, hermanos, no está entre los 144.000. No existe ahí la tribu de Dan.
Es interesante también, amados, saber que cuando la tribu de Dan vio que era muy chico su terreno, se fue y tomó otro lugar, en Laquis, que estaba frontera con Siria, donde gobernaban los seleucidas. El anticristo es un israelita, va a engañar a Israel, va a engañar a los judíos, se va a sentar en el trono de Jehová, ¿ya? Como Dios, va a hacerse adorar como Dios. Esa es la verdad bíblica, es la verdad que está escrita, es la verdad que viene y está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Claramente Pablo explica acerca del anticristo. Es un israelita porque tiene que ser de Israel para engañar a Israel. Y él no será un judío que adorará a Jehová. Dice que el Dios de sus padres no adorará al Dios de sus padres, sino a un Dios extraño. Y ese Dios extraño es Alá. Alá será adorado por el anticristo. Y él será un homosexual. Dice que no hará caso del amor de las mujeres. Será un homosexual. Va a llevar a este mundo justamente al caos. ¿Por qué tiene que venir el rapto? Porque el rapto es el final del tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles y el reloj de Dios para la restauración total de Israel que Dios le muestra a Daniel, porque Daniel tiene un sueño, una visión de lo que Jeremías habla, que para la restauración total de Israel tiene que pasar 7 semanas de año, o sea, ya 70 días, no, 7 semanas de año, hasta la muerte del Mesías, dice el texto, hay 69 semanas. Con la muerte del Mesías se paró el reloj de Dios para la restauración de Israel y se abrió la puerta para la iglesia. Aunque la iglesia ya venía en los lomos de Abraham, pero la iglesia ya renació con Jesucristo. La esposa del Cordero tiene los del Antiguo Testamento y los del Nuevo como parte de la iglesia. Eso lo vamos a hablar en otro estudio de la palabra del Señor. Pero quiero que entienda, amado, que lo que estamos viviendo es tremendo. Usted no debe votar apruebo, debe votar rechazo. Pero pelee por la Constitución que nos da libertad, que nos permite predicar con libertad, que nos da derechos. Esa es la verdad. Puede que alguien me diga, usted es un político de derecha. No, yo estoy predicando lo que la Biblia señala. Satanás quiere pararnos. Recuerde una cosa, ya los comunistas son una religión, más que un partido político, son una religión. Y es una religión que lo único que hace es estatizar los países y volverlos esclavos de su sistema y empobrecer más a la gente. Vea a Venezuela, por favor, vea a Cuba, vea a Corea del Norte, por favor. Y usted dirá, pero China es comunista. Sí, pero hay 250 millones de cámaras custodiando a todos los chinos para que ninguno hable contra el Estado. Ha dado permiso ya a lo privado porque China se da cuenta que el Estado no tiene el poder para crear riquezas. Solo el privado tiene poder para crear riquezas. El Estado solo gasta. Ellos no producen. Un caso claro es Codelco. Codelco es la empresa estatal de cobre y los privados dan más para el Estado que Codelco. Lo que Codelco hace es gasto, gasto, gasto y más gasto y no produce mucho, porque lo estatal no produce. Son los privados los que producimos y con nuestros impuestos aportamos al Estado para que haga obras sociales. El Estado tiene que ser pequeño. Una de las cosas que tiene que aprender usted, amado, y esto es bien importante entender, es que cuando nosotros vivimos en este país tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber dónde estamos y cuál es nuestra definición y qué es lo que tenemos que hacer. Porque si usted comienza a actuar de otra manera, sus hijos van a pagar las consecuencias. El país va a pagar las consecuencias. Nosotros ya nos libertamos de ser parte de lo que era Cuba. Cuando Fidel Castro estuvo aquí, ya nos libertamos de eso. ¿Ya?
No estoy de acuerdo con la matanza que hizo Pinochet, pero nos libertamos de los comunistas. Ellos son el 5%. Pero hoy día el movimiento izquierdista está creciendo y muchos cristianos y muchos de derecha están aprobando, porque lo que el diablo quiere hacer es atrapar a este país nuevamente en sus garras para detener el evangelio. Y la iglesia es fuerte en este país, la iglesia es poderosa en este país, la iglesia tiene una autoridad tremenda en este país, pero usted tiene que aprender que en su mano, ore al Señor, pregúntale, ¿por qué debo votar? Ore al Señor y pregúntele, ¿por qué debo votar? Puede que yo me gane enemigos por lo que estoy predicando. No me interesa. Me interesa predicar la verdad. Lo que viene, amado, es terrible. Nos queda nada bueno por delante. Solo la venida de Cristo, irnos a su reino, es lo que nos espera. Pero no es un mensaje escapista. No es un mensaje escapista este. Yo no quiero escapar al cielo porque estoy aburrido de esta tierra. Mi tarea es que las almas sean salvas, que la gente entienda lo que viene, que la gente entienda lo que está sucediendo alrededor suyo y alrededor mío, que la gente entienda la batalla y la guerra espiritual que está ocurriendo hoy. Hay una guerra espiritual en el mundo, hay una guerra espiritual, se está levantando una guerra poderosa en contra de la iglesia. El diablo quiere parar a la iglesia, pero usted ore para que podamos que esta pandemia pare y la iglesia vuelva a levantarse los cultos, a volver a alabar al Señor, a congregarnos, a buscar al Señor y hacer que la obra de Cristo crezca. Yo sé que hay mucho por delante. Y no estoy predicando escapismo, como algunos, que Cristo venga. Sí, la Biblia nos manda a pedir, Señor, ven pronto. Nos manda a pedir. Pero no debe ser un mensaje escapista para escapar de lo que está ocurriendo en esta tierra. No, tenemos una responsabilidad acá abajo. Y esta responsabilidad es ganar almas para Cristo, ganar almas para el reino, salvar a la humanidad del infierno, arrancarnos de las garras del diablo, arrancarnos de las garras satánicas y de toda la pudrición que este mundo tiene. Este mundo está podrido en degeneración. Hoy día las mujeres no quieren tener hijos, son asesinas. Hay matanza de bebés. Hoy día los hombres ya no son hombres. Va a costarte encontrar un hombre. Hay mucho gay, mucho homosexual hoy día. Está creciendo. El diablo está deformando a la humanidad. La está deformando. ¿Qué está tratando de hacer? Parar los valores morales de nuestra sociedad. Y la única reserva moral de este mundo hoy es la iglesia. Aunque muchos que dejan mucho que desear, pero Dios va a traer un mover de santidad. Lo sé. El avivamiento tiene que traer un mover de santidad. Tienen que venir los tiempos de Ananí y Zafira, en que Dios castigue el pecado con la muerte, en que Dios ponga su mano sobre aquellos que se rebelan, en que Dios traiga juicio sobre la iglesia. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, dice la Escritura, ¿qué será de aquellos? Claro, tiene que venir por nosotros el juicio primero, porque Dios va a hacer cosas increíbles en este tiempo, cosas tremendas en este tiempo. Prepárese, hermano, Cristo viene, pero antes de eso hay una tarea. Antes de que Cristo venga, antes que la bestia se siente en el trono, nosotros no lo vamos a ver, no veremos al anticristo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para ira, y las copas de la ira, y las trompetas, ya, y los sellos no nos tocan a nosotros. Hay un pastor que habló que nosotros escapamos cuando había hambre, el caballo negro. Recuerdo los sellos, el tercer sello, el caballo negro, el caballo del hambre. Pues ahí dice que escapamos. Bueno, viene mucha hambre a la tierra con lo que está pasando, pero Dios va a hacer algo con la iglesia. ¿Sabe qué? A Elías Dios lo mantenía en medio de un hambre terrible, una viuda, la viuda de Sarepta, no uno del pueblo de Israel, no, no, no. La viuda de Sarepta ya le dio alimento al profeta. Cuervos trajeron comida al profeta. Si hay hambre, Dios va a mover su mano para ti, porque la Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén a eso. Y recuerden que va a haber hambre, pero dice el texto, pero no toques el aceite ni el vino. El aceite representa al olivo y el olivo representa a Israel. Y el vino viene de la vid y la vid es la iglesia. Así que ni la iglesia ni Israel serán tocados por el hambre, por la necesidad, sino que nosotros recibiremos respuesta del cielo para
nuestra salvación, para nuestra manutención, porque el Dios que servimos no es un Dios que nos ha dejado de lado, sino es un Dios que nos cuida, nos guarda, nos protege y nos bendice. Si está pasando prueba y necesidad, clama. Recuerde que donde le dice Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cuando Jeremías estaba en la cárcel, encerrado, ahí Dios le habla y le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. No estaba en la bendición Jeremías, estaba en la prueba, estaba en la batalla. Es ahí donde Dios le habló. A veces tú puedes estar en la batalla y en la lucha, pero ahí Dios te va a hablar, ahí Dios va a contestarte, ahí Dios va a traer su sustentación, ahí Dios va a traer tu manutención, ahí Dios va a mover su mano a favor tuyo. Dios va a enviar ángeles a tu casa para llevarte lo que necesitas. No padecerás hambre ni necesidad, porque no hay visto justo desamparado, ni su simiente que padezca hambre. Dios va a cuidarnos. Pero la bestia ya está lista. El mercado común europeo se está arreglando y preparando. Justamente recuerde que la Biblia señala que es una alianza muy débil. Ellos tienen alianza, pero muy débil. Justamente Noruega no pertenece al mercado común europeo y Noruega se salió del acuerdo del mercado común europeo. Así que preparémonos, hermanos, para lo que viene. Preparémonos. Busque al Señor, clame más que nunca, ore más que nunca, gima más que nunca. Arregle su cuenta con Dios y dígale, Señor, aquí estoy, preparado para cuando tú me necesites, para cuando tú me llames a predicar tu palabra, yo esté listo, preparado para salir con el poder tuyo, con la autoridad tuya, a salvar almas, a ganar almas, a quitarle almas al diablo. Que Dios te bendiga, es mi deseo y es el deseo de Dios. Padre, gracias por esta palabra, bendigo a tu pueblo y declaro sobre ellos toda la bendición que necesitan. Tu mano de poder y tu mano de amor se extienda para ellos y puedan entender la importancia de guardar nuestra constitución. Tú nos bendijiste con una constitución que nos da libertad. No permitas que tu pueblo caiga en equivocación y quedemos prisioneros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el domingo si Cristo no viene antes.